Así que, para decir la verdad, voy a intentar entrar ya en diagnóstico de situación, ¿no? ¿Dónde estamos ahora en España? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué podemos hacer? Lo segundo me interesa más, pero lo primero es fundamental hacer ese diagnóstico correcto, ¿no? España está en una encrucijada, ¿no? En un filo de la navaja entre la decadencia, no diré la crisis existencial total, ¿no? España deja de existir, ¿no? Pero sí entre una profunda decadencia y la esperanza que tenemos que construir, ¿no? Es, sin lugar a dudas, el momento más crítico desde 1978. El sanchismo, y esto lo he dicho muchas veces en campaña, pero voy a insistir hoy, no es solamente una forma vulgar de hacer política, la mentira, el oportunismo, la chulería, esos andares de galán de tranvía. Cualquiera que haya estado en el Congreso y lo haya visto entrar entenderá lo que digo. Entran primero las caderas y luego él. No es solamente una forma vulgar de hacer política, digo, es un proyecto de poder a largo plazo. Es decir, lo que busca es acabar con la alternancia política en España. No tenemos en España un gobierno en sentido estricto, de hecho es incapaz de gobernar, no tiene presupuestos y, según dijo el propio Sánchez, un gobierno sin presupuestos es un coche sin gasolina, no puede funcionar. Lo que hay en España es un proceso que está en marcha de liquidación de la España democrática y constitucional del 78, que es la que permite precisamente la alternancia en el poder. Pedro Sánchez, que es, en fin, suena a broma, pero no tanto, una especie de aspirante a caudillo por la gracia de Puigdemont, nos está llevando de una democracia plena a una democracia fallida, democracia con graves problemas, lo que se llama técnicamente democracia fallida. Nos está llevando de una España de ciudadanos libres e iguales, que podemos identificar con la España constitucional, a un Frankenstein descosido de muñones identitarios enfrentados por agravios, egoísmos y privilegios. En el altar del poder, que es ante el que él se rinde, se sacrifica todo y principios fundamentales. La libertad de los catalanes constitucionalistas. Yo he sido diputada por Barcelona, uno de los grandes honores de mi vida, defender el constitucionalismo en Cataluña. La igualdad jurídica y material de los españoles. La solidaridad entre territorios. El consenso esencial de la transición. Incluso la letra de la Constitución, como veremos, cuando se dice que esto ya no es una nación, sino una cosa plurinacional, cuando se empieza a destruir la trama de afectos entre españoles, se está socavando la letra y el espíritu y el suelo constitucional. Incluso se sacrifica en ese altar la propia identidad del Partido Socialista. Me he hecho un nuevo amigo hoy que me ha dicho que es un empresario socialista. Y yo le he dicho, pues no te molestará lo que digo porque el socialismo ya no es esto que estamos viendo. Había un Partido Socialista con ideas socialistas de igualdad que ha dejado de existir. El cascarón se mantiene, la sigla se mantiene, pero lo de dentro se ha vaciado. De hecho, hay un congreso que se va a producir en el mes de octubre, que más que un congreso es un cadalso por el que van a pasar los líderes críticos. Y yo siempre digo que al final de todo este proceso acabará habiendo otro congreso de refundación o extinción del PSOE. Un congreso parecido quizás al de Suresnes. Felipe González, recordáis, llegó con un congreso en Suresnes en los años 70, donde rompió con el marxismo. Y algún día el Partido Socialista tendrá que tener un congreso donde rompa con el separatismo y con el guerra civilismo si quiere volver a ser una fuerza nacional. Pero, como digo, en ese altar del poder se sacrifica todo. Y ahora me gustaría hacer una precisión por cuestiones, tengo una tendencia patológica a la pedagogía, ¿no? Intentar explicar las cosas como creo que son. El gran mantra, el gran discurso del gobierno de Pedro Sánchez ahora es que con todas estas medidas que está tomando en Cataluña y en España, que está pacificando España, ¿no? Va a pacificar Cataluña como Zapatero pacificó el País Vasco, ¿no? Y yo creo que eso hay que desmontarlo y explicar por qué no es cierto. En España hubo un procés y hay un proceso. Y voy a explicar la diferencia entre los dos. El procés catalán, fue el intento de secesión unilateral que culmina en el 1 de octubre. Fue liderado por Esquerra Republicana de Cataluña y por Junts y fue derrotado por el Estado de Derecho español.
Un gobierno del Partido Popular aplicó un artículo 155 para intervenir esa Generalitat que estaba en subversión. Jueces y tribunales juzgaron con todas las garantías y todas las cámaras de televisión delante a los golpistas y los condenaron por sedición. Los españoles se movilizaron, nos movilizamos de manera masiva en las calles como nunca antes en Cataluña. Y el rey defendió, como nunca antes también, a los constitucionalistas catalanes y al orden de libertad e igualdad que vivimos y que disfrutamos, con ese discurso emocionante en el que le dijo a los catalanes constitucionalistas por primera vez, no estáis solos, ¿no? Eso fue el procés. El procés fue derrotado por el Estado de Derecho. ¿Pero qué pasó luego? El PSOE rescata a los actores del proceso e inicia el proceso. El proceso arranca en 2018 con la moción de censura para echar al Partido Popular del poder, con unas morcillas metidas ahí por un determinado juez, que luego fue apartado de esos párrafos. Se organiza la moción de censura pactada con quienes apenas 7 meses antes habían protagonizado ese golpe a la legalidad constitucional. Ese proceso que empieza tiene varios hitos, la legislatura pasada, indultos a los golpistas, rebaja de malversación, derogación de sedición, ley de memoria antidemocrática pactada con Bildu, blanqueamiento de Bildu, partido que sigue sin condenar los asesinatos, y siempre que vengo a Alicante me acuerdo de Santa Pola y de Silvia Martínez, esa niñita que fue asesinada ahí y cuyo asesinato dio pie a la ilegalización de Batasuna. Deslegitimación de la transición, exaltación de la Segunda República como una etapa luminosa y perfecta, ataques civilinos o directos a la corona. Esos fueron los hitos de la legislatura pasada. Pero en esta legislatura, esta es la clave. Y aquí se han producido 3 hitos decisivos y se están produciendo. El primero dentro del proceso es el acuerdo del 9 de noviembre que el Partido Socialista pacta con Junts. Sánchez ahí compra su investidura a cambio de amnistiar a los golpistas. Mucha gente el otro día me decía, no, es que la gente ya está cansada de la amnistía, el cansancio. Le digo, sí, pero es que hay que insistir. Esa amnistía es una transacción corrupta, como hemos dicho 1000 veces, sin precedentes. Yo le he preguntado en las sesiones de control al señor Bolaños muchas veces, una y otra vez, dígame un precedente de una amnistía en la que políticos borren delitos a otros políticos a cambio del poder. Y jamás ha podido contestar. Siempre ha contestado ultra, ultra, facha, facha, que es la manera. Le preguntas, ¿qué hora es? Ultra, ultra, facha, facha. Es una transacción, insisto, sin precedentes, que homologa a delincuentes, criminaliza al Estado, que liquida la igualdad jurídica entre españoles y crea españoles de primera, separatistas, amigos del gobierno, y ciudadanos de segunda. Ese fue el primer hito de este proceso en esta legislatura. Segundo, la Carta a la Ciudadanía, que Pedro Sánchez publica tras su baja de 5 días por victimismo. Acosado por casos de corrupción, anuncia de manera explícita un asalto a los contrapoderes del Estado, justicia, prensa libre, independiente y oposición. Es decir, se comporta como eso que yo he definido alguna vez, los burros de Troya de la democracia, que se disfrazan de demócratas para socavar la democracia desde el interior y que van aplicando un manual en distintos países. Esto yo he ido mucho a América Latina y se ve perfectamente. Se convierte a la presidencia de la Cámara del Congreso de los Diputados en una humillada correa de transmisión. Al fiscal general de Estado se lo coopta. Está al borde de la imputación, el fiscal general del Estado, por revelación de secretos de una rival. A los jueces se los ataca, se los intenta someter y controlar. Y no solamente los atacan ya los socios del gobierno, sino el propio gobierno. Ayer mismo, la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo lanzaba un mensaje que debería ser obvio y evidente, que los políticos dejen de presionar a los jueces y dar instrucciones a los jueces. Pues no es evidente en España. 14 ministros encabezados por el ministro de Justicia y las vicepresidentas han dado instrucciones, atacado, insultado a jueces de este país. A los medios, mordaza a los críticos, dinero para los afines, un clásico. Promover los bulos y luego una colonización absolutamente impúdica de todas las instituciones. Y aquí iba a leeros la lista
de instituciones colonizadas por el gobierno, pero no sé cuánto tiempo tenemos. Empiezo algunos. Consejo de Estado, exministra socialista. Tribunal Constitucional, exministro socialista. Tribunal Constitucional, exdirectora general socialista. Fiscalía General del Estado, exministra socialista. CIS, exsecretario de Estudios y Programas socialista. CNI, exsecretaria de Estado socialista. Tribunal de Cuentas, exdirectora general socialista. AENA, exdiputado socialista. Red Eléctrica, exministra socialista. CNMC, marido de vicepresidenta socialista. CNMV, marido de vicepresidenta socialista, la misma. INE, exsecretario de Estado socialista. Renfe, exsecretario general de Industria socialista. Indra, exjefe de gabinete de ministro socialista. Ispasat, exministro socialista. Agencia F, exsecretario de Estado socialista. Correos, exsecretario de Estado socialista. Paradores, exministra socialista. Radio y Televisión Española, militante socialista. Embajada ONU, exministro socialista. Embajada OCDE, exsecretario de Política y Economía socialista. UNESCO, exministro socialista. OEA, exministra socialista. Y Banco de España, todavía ministro socialista. Estoy segura que me han quedado algunos que no voy a repetir. Y aprovecho para lanzar un elogio a Pablo Hernández de Cos, ya ex gobernador del Banco de España, por su extraordinaria independencia, imparcialidad y objetividad en su labor. Esto es la masiva colonización de las instituciones. Tercer hito es el acuerdo del Partido Socialista y Esquerra Republicana, publicado este verano, para comprar la investidura de Salvador Illa. Otra transacción corrupta, insisto, basada en mentiras. Se compra la investidura de Illa con el dinero de los españoles, a cambio de liquidar la igualdad material de los españoles en todo el territorio y liquidar la solidaridad. Un coste de 13.000 millones de euros que tendrá efectos sobre la sanidad, sobre la educación, servicios públicos. Hubo este verano un rifirrafe entre Borrell y la ministra Montero, vicepresidenta. Y yo debo decir, ¿no? Josep Borrell es de las personas que más sabe de este asunto. Escribió un libro extraordinario junto con Joan Llorac que se llama Las cuentas y los cuentos del independentismo, ¿no? O sea, Montero le acusó de mentir y dijo que tenía una relación particular con Cataluña. No sé exactamente qué significaba, ¿no? Y el último argumento dentro de este festival, aunque no se toman la inteligencia de los españoles en serio, es ya comparar el concierto que han dado Cataluña, el desconcierto, con la financiación de Soria, Teruel y Cuenca, lo que ha generado un malestar profundo, como es lógico, en esas provincias. Es decir, Sánchez es presidente a costa de hacer más pobres y más desiguales a los españoles, que los pobres subvencionen a los ricos y además que dentro de Cataluña gestionen los impuestos aquellos que no saben gestionar. Y eso es, como digo, el rumbo, el camino de la decadencia, de la división. Iba a hacer un comentario, bueno, lo voy a hacer, sobre lo de los Lamborghini, ¿no? Eso es sencillamente tomar por idiotas a los españoles, insultar a su inteligencia, agitar el especie de ultra resentimiento social que solamente pueden tener algunos para traer de nuevo al redil a un sector de la izquierda que puede estar lógicamente indignada con la ruptura de la solidaridad y la igualdad entre españoles. Nos está llevando, como he dicho, de una España de libres iguales a un Frankenstein descosido de grupos, muñones identitarios enfrentados por agravios y desigualdades. El bucle de la degradación y la decadencia. Y aquí un apunte sobre Alicante antes de entrar ya en la parte final. Estaba mirando las cifras antes de venir, de financiación, inversión, y me he quedado, debo decir, atónita. Es inaudito que es la última provincia de las 52 en inversión per cápita. Yo no sé si es que el gobierno tiene una versión especial o simplemente un desprecio olímpico por esta provincia, pero me he quedado verdaderamente impactada con esa cifra. Lo más grave, sin embargo, a pesar de todo lo que he contado, para mí, lo más grave de lo que está pasando en este momento es expoliado directamente desde el gobierno, es el frentismo, es decir, la división, la política del muro. Nunca antes un presidente había iniciado su legislatura anunciando explícitamente su intención de levantar un muro entre españoles. Es decir, convertir su enfrentamiento con la realidad, con la democracia, con lo que sea, en un enfrentamiento entre españoles. Eso se llama cainismo. Y el cainismo es el peor de los vicios políticos. Enfrentamientos entre izquierda y derecha
y enfrentamientos entre comunidades autónomas. Ni siquiera se levanta un muro, lo que se hace es socavar el suelo común, que es la base de una nación, de esa trama de afectos de las que hablaba al principio. Siguientes pasos, ¿cuáles pueden ser? Todo el mundo especula. Un referéndum de autodeterminación, si lo necesita, lo hará. El Sherpa de la mutación constitucional, que es el amigo de Maduro, Rodríguez Zapatero, lo anunció un día en La Vanguardia. Dijo, en esta legislatura tiene que venir el reconocimiento identitario. Plebiscitar monarquía y república para que esto se elija entre régimen en lugar de gobierno. Un sector febril de la izquierda sueña también con eso. En todo caso, lo que sí es sanchismo es, ante todo, una forma de pesimismo. Sanchismo abona la idea de que España ha vuelto a las andadas, de que la España constitucional es como fuegos artificiales que estallan, brillan efímeramente en la noche para luego disolverse. Es decir, que España solamente puede ser aquello que sus odiadores o que los cenizos desearía que fuera. Un duelo a garrotazos entre dos mitades, un Frankenstein descosido, como he dicho, o un desencanto. Y yo quiero decir que eso no es verdad. Vengo, como decía al principio, y a pesar de todo esto, con optimismo, río arriba y con un mensaje de esperanza. Lo que vaya a suceder en esta provincia, en la Comunidad Valenciana, en España, depende de nosotros. Y cuando digo nosotros, digo de todos nosotros. Depende de los empresarios, de la sociedad civil, de los ciudadanos movilizados y depende, por supuesto, de los líderes políticos. La misión de nuestro partido, del Partido Popular, es precisamente frenar y revertir la decadencia española. Por eso hemos dicho no a la amnistía y presentamos un recurso ayer de inconstitucionalidad y, como recordaba Maca, yo me paso el día diciéndole a los independentistas pierdan toda esperanza. No se va a poder aplicar esa amnistía y es lo que está diciendo el Tribunal Supremo. Esa amnistía no se va a poder aplicar. Y digo lo mismo sobre el desconcierto sobre el concierto separatista. No se va a poder aplicar. Haremos lo imposible y es inconstitucional y lo vamos a parar. La clave es la movilización, la concienciación y una respuesta política nacional. El Gobierno lo que busca es una lógica de hechos consumados. Juega al divide y vencerás. Quiere que todos seamos igual de egoístas e insolidarios que sus socios, que rompamos lo común, que quiere comprar a unas comunidades, enfrentarlas unas a otras. Quiere el sálvese quien pueda. Quiere que no entendamos que esto no va de dineros, sino de España. Y que detrás de España está todo, las pensiones, la educación, los dineros también, el progreso, el futuro. Por tanto, nosotros nos vamos a mantener firmes y unidos. Somos un partido decisivo, el partido decisivo. Gobernamos el 70% de la población en España, mayoría en el Senado, primera fuerza del Congreso, primera fuerza en Europa, 12 comunidades autónomas, como bien se sabe. Y tenemos claro que nada más fácil que ver lo que nos distingue a unos seres humanos de otros. La lengua, el color de piel, la raza, la religión, el sexo. Y sin embargo, nada hay más decente ni más valioso que ver lo que nos une, lo que tenemos en común. Y que nada más fácil hay que decir qué hay de lo mío, pero nada más decente ni más valioso que defender el bien común. Ese sintagma, el bien común. Por eso ya se han dado pasos importantes, manifiesto conjunto de todos los gobiernos del Partido Popular y hoy una reunión que está teniendo lugar, esta mañana va a tener lugar, no sé a qué hora empieza, entre todos los presidentes autonómicos del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Para dejar claro que no somos como Sánchez, no somos como él, somos la alternativa, somos un partido nacional con un proyecto nacional en defensa de todos los españoles y no vamos a caer en sus trampas. Que para nosotros un nuevo sistema de financiación es lealtad, es decir, multilateralidad, que es lo básico, ¿no? Lealtad de unos a otros, y justicia, es decir, objetividad. Y para la Comunidad Valenciana, un comentario ya final, de verdad. La Comunidad Valenciana tiene, vosotros, ustedes, no solo Alicante, toda la comunidad, una responsabilidad en estos momentos importantísima, diría histórica,
Cuando los políticos usamos la palabra histórica, siempre dicen, están todo el día usando la palabra histórica, pero la uso con precisión. Sánchez también pretende utilizar a la Comunidad Valenciana para avanzar su proceso de implosión, de destrucción, de degradación de España, con operaciones de chantaje que son evidentes, ¿no? Y yo os pido a vosotros, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los empresarios, sociedad civil, a las élites en el mejor sentido y más profundo, a quienes tienen responsabilidad en una comunidad, que no asuman esa lógica del sálvese quien pueda, que muestren la visión y la valentía que los valencianos siempre han tenido, que la comunidad siempre ha tenido, grandeza y generosidad, patriotismo y pragmatismo van de la mano, y que ayuden también al Partido Popular y a su gobierno aquí, a Carlos Mazón, a cumplir con ese papel esencial, que es el de liderar desde las comunidades autónomas la defensa de la igualdad y la convivencia entre españoles. Como digo, insisto, patriotismo y pragmatismo coinciden. Lo moral es lo eficaz. Nunca ha sido más cierto que lo bueno para España es lo bueno para esta comunidad y al revés. Ayúdenos, por tanto, a dar esperanza a los españoles, esperanza en la política, que hay que regenerar de arriba abajo, esperanza en la democracia y en sus instituciones, a las que hay que dignificar y despolitizar, y esperanza en esta empecinada voluntad de vivir juntos los distintos, en esta arquitectura solidaria que ha durado siglos, que llamamos España. Lo dije una vez en el Congreso, en la tribuna, y me molestó mucho y lo voy a repetir. Sánchez pasará y la España constitucional prevalecerá. Y yo haré todo lo que esté en mi mano para que así sea. Río arriba, siempre río arriba. Muchísimas gracias.